Mi nombre es Sebastián Herrera, tengo 26 años, y durante los últimos 3 años he estado cursando una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México mientras simultáneamente dirigía la Fundación Herrera Vázquez, una organización filantrópica que dona más de 100 millones de pesos anuales a instituciones educativas en todo el país. Lo que la doctora Elena Castillo, mi profesora de estrategia corporativa, nunca supo era que el estudiante al que tanto despreciaba era precisamente quien financiaba su salario, su departamento, y todo el programa de maestría donde ella trabajaba. Todo comenzó cuando decidí regresar a la universidad para obtener una maestría. Después de heredar una fortuna considerable de mi abuelo a los 23 años, había dedicado los últimos 3 años a administrar sus inversiones y expandir su legado filantrópico. Pero sentía que me faltaba una formación académica formal en administración para poder dirigir más efectivamente tanto los negocios como la fundación. Me inscribí en la maestría usando únicamente mi primer apellido, Herrera, sin mencionar el segundo apellido Vázquez que me conectaba directamente con mi abuelo, el magnate industrial Emilio Vázquez Herrera. Para todos mis compañeros y profesores, yo era simplemente Sebastián Herrera, un estudiante más que aparentemente había conseguido una beca de excelencia académica. La doctora Elena Castillo impartía la materia más importante del programa, Estrategia Corporativa Avanzada. Era una mujer de aproximadamente 45 años, con un doctorado de una universidad europea, y una reputación de ser extremadamente exigente. También tenía fama de mostrar favoritismo hacia ciertos estudiantes mientras despreciaba abiertamente a otros. Desde la primera clase, noté algo extraño en su actitud hacia mí. Señor Herrera, me dijo después de mi primera participación en clase, sus comentarios son muy teóricos. Se nota que no tiene experiencia real en el mundo de los negocios. Lo cierto era lo opuesto. A los 26 años, ya había participado directamente en la administración de inversiones por valor de más de 1.500 millones de pesos, había reestructurado 3 empresas familiares, y dirigía una fundación que manejaba fondos equivalentes al presupuesto de una ciudad mediana. Pero había decidido mantener un perfil bajo durante mis estudios, así que simplemente respondí, tiene razón, doctora. Estoy aquí para aprender. Durante las primeras semanas, traté de participar constructivamente en sus clases. Cuando analizábamos casos de estudio sobre fusiones y adquisiciones, yo tenía ejemplos reales de operaciones en las que había participado. Cuando discutíamos estrategias de diversificación, había implementado personalmente varias de esas estrategias en el portafolio de inversiones de la fundación. Pero cada vez que participaba, la doctora Castillo encontraba maneras de desacreditar mis comentarios. Señor Herrera, sus análisis suenan sacados de libros de texto, me decía con desdén. En el mundo real, las cosas no funcionan como en los casos académicos. Lo irónico era que mis análisis estaban basados en experiencia directa, mientras que los suyos provenían exclusivamente de teoría académica y casos de estudio. La situación empeoró cuando presenté mi proyecto de medio término. Había elegido analizar la estrategia de diversificación de conglomerados mexicanos, usando como estudio de caso algunas inversiones que había manejado personalmente, sin revelar mi participación directa, por supuesto. Señor Herrera, me dijo frente a toda la clase después de mi presentación, su análisis es superficial y carece de rigor metodológico. Cualquier estudiante de primer semestre podría haber hecho un trabajo mejor. Varios de mis compañeros intercambiaron miradas incómodas. Mi presentación había sido exhaustiva, con análisis financiero detallado, proyecciones econométricas, y evaluaciones de riesgo que habían tomado semanas de preparación. ¿Podría ser más específica sobre qué aspectos considera deficientes?, pregunté tranquilamente. Para empezar, sus fuentes son inadecuadas. Cita reportes internos de empresas que obviamente son ficticios, porque un estudiante como usted nunca tendría acceso a información confidencial de ese nivel. Los reportes no eran ficticios. Los había obtenido directamente porque la fundación era accionista de varias de esas empresas. Pero no podía explicar eso sin revelar mi identidad. Entiendo, doctora. ¿Qué fuentes recomendaría? Artículos académicos, señor Herrera. Investigación seria, no fantasías empresariales. Me dio una calificación de 6.5 sobre 10, la más baja de la clase. Después de esa presentación, su hostilidad hacia mí se intensificó.
Comenzó a hacer comentarios despectivos no solo sobre mi trabajo académico, sino sobre mis perspectivas profesionales futuras. Señor Herrera, me dijo una tarde después de clase, necesita ser más realista sobre sus expectativas de carrera. No todos están hechos para el mundo corporativo de alto nivel. ¿Qué me recomendaría, doctora? Quizás algo en recursos humanos, o administración de pequeñas empresas. Áreas que no requieren pensamiento estratégico complejo. Era particularmente cruel considerando que yo ya administraba operaciones más complejas que cualquier cosa que ella hubiera manejado en su carrera académica. La situación llegó al punto de quiebre durante el proyecto final del semestre. Había decidido presentar un plan estratégico para crear una red nacional de centros de innovación tecnológica financiada por filantropía privada. Era un proyecto en el que realmente había estado trabajando durante meses para la fundación. Mi presentación incluyó análisis de mercado detallados, proyecciones financieras, estrategias de implementación por fases, y análisis de impacto social. Había consultado con expertos en tecnología, educación y desarrollo regional. Era, objetivamente, un trabajo de nivel profesional. Cuando terminé la presentación, esperé sus comentarios. Señor Herrera, comenzó, su voz cargada de desprecio, este es exactamente el tipo de trabajo fantasioso que he llegado a esperar de usted. ¿Podría elaborar? Su propuesta es completamente irrealista. Habla de financiamiento filantrópico como si fuera algo fácil de conseguir. Propone presupuestos de cientos de millones de pesos como si fuera dinero de Monopoly. Se puso de pie y comenzó a caminar frente al pizarrón, claramente disfrutando del momento. Pero lo que más me molesta, señor Herrera, es su arrogancia. Su falta total de humildad ante la complejidad del mundo empresarial real. Mis compañeros estaban incómodos. Varios evitaban hacer contacto visual conmigo. Permíteme ser muy clara contigo, continuó, su tono volviéndose más personal y cruel. Nunca serás nada en esta industria. No tienes talento, no tienes experiencia real, y claramente no tienes la humildad necesaria para aprender. El silencio en el aula era absoluto. He decidido reprobarte en esta materia. Tu calificación final es 5. Doctora, intervine tranquilamente, ¿podríamos discutir esto en privado? No hay nada que discutir. Tu trabajo es deficiente, tu actitud es problemática, y francamente, no creo que tengas futuro en este campo. Me puse de pie lentamente, manteniendo la compostura que había aprendido en años de manejar situaciones empresariales difíciles. Doctora Castillo, antes de que finalice mi evaluación, me gustaría mostrarle algo. Saqué de mi portafolio un sobre formal con el membrete de la Fundación Herrera Vázquez. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Ábralo, por favor. Tomó el sobre con aire despectivo. Y extrajo la carta. Comenzó a leer, y vi el momento exacto en que su expresión cambió de arrogancia a confusión, luego a shock. Era una carta oficial dirigida al rector de la universidad, firmada por mí como director ejecutivo de la Fundación Herrera Vázquez, confirmando la renovación del programa de financiamiento para el Departamento de Administración de Empresas por los próximos 5 años. Esto no puede ser real, murmuró. Saque su teléfono, doctora. Busque, Fundación Herrera Vázquez, en Google. Con manos temblorosas, accedió a Internet. Los primeros resultados mostraban artículos sobre los programas de financiamiento educativo de la Fundación, incluyendo específicamente el programa que mantenía funcionando su departamento. Busque ahora, Sebastián Herrera Vázquez, director ejecutivo, . Lo hizo. Las imágenes que aparecieron mostraban claramente mi rostro en eventos filantrópicos, reuniones con funcionarios gubernamentales, y ceremonias de donación. Pero tú eres estudiante. Balbuceó. Soy estudiante por elección, doctora. Decidí obtener una maestría para mejorar mis habilidades administrativas. Me dirigí hacia mis compañeros, que observaban la escena con asombro. El proyecto que acaba de calificar como fantasioso no es teórico. Es un plan real en el que hemos estado trabajando durante 8 meses. Los presupuestos irrealistas que mencionó están respaldados por compromisos de financiamiento ya aprobados por nuestra junta directiva. Regresé mi atención a la doctora Castillo. Doctora, durante este semestre usted ha criticado repetidamente mi
falta de experiencia real en el mundo de los negocios. Me gustaría informarle que desde los 23 años he participado directamente en la administración de activos por valor de más de 1.500 millones de pesos. Ella seguía inmóvil, procesando la información. Los reportes, ficticios, que mencionó en mi proyecto de medio término fueron documentos reales de empresas en las cuales la fundación tiene participación accionaria. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Con quién habla?, pregunté al aire. Licenciado Torres, rector de la Universidad Tecnológica de México, respondí, fingiendo hablar con alguien. ¿Podría confirmarle a mi profesora el estado de nuestro programa de financiamiento? Por supuesto, no estaba hablando con nadie, pero la doctora no lo sabía. Perfecto, muchas gracias. Colgué y me dirigí nuevamente a ella. Doctora Castillo, el rector confirmó que la Fundación Herrera Vázquez ha donado 120 millones de pesos a esta universidad en los últimos 3 años. Eso incluye su salario, el presupuesto de su departamento, las becas de varios de mis compañeros, y el programa de investigación que usted coordina. El color había abandonado completamente su rostro. Sebastián, señor Herrera, yo no sabía. Por supuesto que no sabía. Porque nunca se molestó en conocer realmente a sus estudiantes. Asumió que porque soy joven y mantengo un perfil bajo, automáticamente carezco de experiencia o competencia. Me dirigí hacia la pizarra y escribí una dirección web. Esta es la página de la fundación. En la sección de Proyectos actuales, encontrará el plan que acaba de calificar como fantasioso. Está programado para implementarse el próximo semestre. Varios de mis compañeros habían sacado sus teléfonos y estaban verificando la información en tiempo real. Es cierto, murmuró uno de ellos. Aquí está todo. La doctora Castillo se sentó pesadamente en su escritorio. Señor Herrera. Sebastián, esto es muy embarazoso. Doctora, lo embarazoso no es que no supiera quién soy. Lo embarazoso es cómo ha tratado a un estudiante que vino aquí genuinamente a aprender. Tienes razón. Completamente razón. Durante todo el semestre, he tratado de contribuir constructivamente a sus clases. He compartido análisis basados en experiencia real, he presentado trabajos exhaustivos, y he mantenido una actitud respetuosa incluso cuando usted me ha humillado públicamente. Lo sé, y lo siento profundamente. La pregunta ahora, doctora, es si usted puede separar su ego personal de su responsabilidad profesional como educadora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi calificación debería basarse en la calidad de mi trabajo, no en sus percepciones erróneas sobre mi experiencia o mi futuro profesional. Se quedó en silencio durante varios minutos, revisando mis trabajos del semestre. Tienes razón, dijo finalmente. Tu trabajo ha sido consistentemente excelente. He permitido que mis prejuicios afecten mi juicio profesional. ¿Y mi calificación final? 10. Tu calificación final es 10. Gracias, doctora. Sebastián, ¿podrías quedarte unos minutos después de clase? Me gustaría hablar contigo. Después de que salieron mis compañeros, la doctora Castillo se acercó a mí con una expresión genuinamente arrepentida. No sé cómo disculparme adecuadamente por mi comportamiento este semestre. Una disculpa sincera es un buen comienzo. La tienes. Te pido disculpas de la manera más sincera posible. Aceptada. ¿Puedo preguntarte por qué decidiste no revelar tu identidad desde el principio? Porque quería tener una experiencia universitaria normal. Quería que me evaluaran por mi trabajo académico, no por mi posición económica. Y en lugar de eso, te traté peor precisamente por esa razón. Doctora, usted no es la primera persona que hace suposiciones basadas en apariencias. Pero como educadora, su responsabilidad es mayor. Lo entiendo. ¿Hay algo que pueda hacer para remediar esto? Sí. Trate a todos sus estudiantes con el mismo respeto que me está mostrando ahora. No porque puedan ser secretamente ricos o influyentes, sino porque todos merecen dignidad y una evaluación justa. Los meses siguientes fueron completamente diferentes. La doctora Castillo se convirtió en una de mis profesoras más respetadas, y yo en uno de sus estudiantes más apreciados. Desarrollamos una relación profesional genuina basada en respeto mutuo. Cuando me gradué con honores el semestre siguiente,
Ella fue una de las profesoras que más elogió mi trayectoria académica. Sebastián me dijo durante la ceremonia de graduación, ha sido un recordatorio importante de que la verdadera educación requiere humildad del educador tanto como del estudiante. Gracias, doctora. Espero que sigamos colaborando en el futuro. Y efectivamente seguimos colaborando. La doctora Castillo ahora forma parte del Consejo Académico de la Fundación Herrera Vázquez, ayudando a diseñar programas educativos que benefician a miles de estudiantes cada año. Un año después, durante la inauguración del primer Centro de Innovación Tecnológica, el mismo proyecto que ella había calificado como fantasioso, me buscó entre los asistentes. Sebastián, quería agradecerte. ¿Por qué? Por enseñarme una de las lecciones más importantes de mi carrera: nunca subestimes a nadie, y siempre mantén la humildad necesaria para reconocer cuando estás equivocado. Doctora, esa lección funcionó en ambas direcciones. Usted me enseñó la importancia de ser paciente con las personas, incluso cuando no nos tratan como merecemos. Ahora, cuando jóvenes emprendedores o estudiantes me piden consejos sobre cómo manejar situaciones donde son subestimados o menospreciados, siempre les cuento esta historia. Les digo que la venganza nunca es la respuesta, pero que la paciencia y la competencia silenciosa pueden ser las armas más poderosas. Y que a veces, las personas que más nos desafían son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos. Incluso cuando esas lecciones vienen envueltas en humillación pública y críticas injustas. Porque al final, el verdadero éxito no está en demostrar que tienes razón, sino en usar esa razón para crear algo mejor para todos.